para que les quede armati. Ustedes han visto que he subido las grabaciones de aquí eh, hacia, hacia atrás, ¿cierto? Les voy a compartir pantalla para contarles que yo ya subí material. Eh, lo subí, bueno, aquí vamos a tener, ¿cierto? Está eh, los materiales de la PAES, ¿no? La activa. Yo le subí este material de potencia. Hoy día vamos a terminar la clase y yo voy a subir el video de potencia. Bien, que es básicamente esta grabación para que ustedes lo tengan aquí. Y lo mismo va a pasar en la otra clase con raíces y vamos a tener raíces. Esta materia, chiquillo, es sumamente importante que ustedes la sepan. Potencia de raíces, muy importante. Muy importante, de verdad, muy importante que ustedes la sepan, que la manejen bien, porque cuando nosotros pasemos a ver álgebra y funciones, necesito que ustedes sepan potencia y raíces muy, pero que muy bien. Ahora bien, fíjense que en nuestra materia se divide, podríamos decir, en 4 unidades, porque está la parte de material adicional, en donde vamos a poner cositas a fin de año probablemente. Y nosotros estamos en la primera unidad de número y proporciones. Y aquí esta va a ser la última sección en que vamos a ir a la par con los chicos de la PAES obligatoria. ¿Bien? Porque ustedes como van a tomar la electiva también, en la parte de números y proporcionales, para los chicos que están estudiando para la PAES obligatoria, que son el Nico, está Giacomo, la Javi y la Laura, ellos van a pasar a la siguiente unidad. Nosotros nos vamos a quedar en la unidad uno porque nos faltan cosas de ver en la unidad uno. Pero como les digo, esta materia es primordial mucho más que, por ejemplo, la unidad uno que nosotros vimos. Y eso no es no quitarle importancia a la otra, sino que darle mucho más a esta. ¿Bien? Eh, y eso, para que ustedes sepan más o menos cómo vamos a ir. Con los tiempos vamos bien hasta el momento, vamos súper bien. Eh, De hecho, muy bien. Porque la parte de estadística básicamente es algo que lo vamos a ver súper rápido en 2 clases. La parte de álgebra y funciones probablemente igual vayamos relativamente como a la misma velocidad del uno, pero la parte de geometría quizá la vamos a tener que dedicar un poquito más de tiempo. Así que pero vamos bien con esto, ¿no? Lo otro que no nos tocado feriados todavía los lunes, y no sé tampoco si van a tocar, pero así que si no nos tocan mucho mejor. Así que bueno, la parte de potencia ustedes ya la tienen allá. Nosotros vamos a trabajar potencia. ¿No? Y primero, chiquillo, Sea o Diego, si es que alguno de ustedes dos me pudiese decir qué entiende por una potencia, qué es una potencia, ¿alguien me lo podría decir? O no, inclusive si fuese algo súper burdo. Ya. Eh, y- ya, fíjate. Ya, perfecto, eso sí. Muchas gracias, de todas formas. Y, y voy a explicar la diferencia y de dónde nace la multiplicación, de dónde nace la potencia, y lo voy a explicar primero con un ejemplo de la multiplicación. Eh, Fíjense, chiquillos, que multiplicar números, por ejemplo, 2 más 2, inclusive 2 más 2 más 2 es algo fácil, porque es 8, ¿cierto? Y de hecho es fácil y es corto de escribir, inclusive. Pero cuando yo necesito hacer esta suma del mismo número todo el rato, por ejemplo, aquí que lo escribo 6, inclusive 7 veces, y yo hago esto, si se fijan esto, es largo de escribir. Cuando nosotros normalmente, la gente que estudia matemática, algo relacionado con matemática, y tiene que escribir todo eso, es una pérdida de tiempo tremenda. Y de aquí nacieron lo que es la multiplicación. La multiplicación, esto lo pueden escribir como
2 por 7, porque son 7 veces el 2. ¿Bien? Y de ahí nace la multiplicación. La multiplicación no es nada más que sumas. Sumas reiteradas. ¿Bien? Entonces, la multiplicación, ¿qué es? Una suma reiterada. ¿Bien? Simplemente eso. Del mismo. Ahora bien, pasa exactamente lo mismo con la multiplicación. Cuando yo tengo, bueno, aquí me equivoqué, puse 2 más 2 más 2 es 8. Ustedes no me dijeron nada. 6, estaba pensando en la multiplicación. Cuando yo tengo 2 por 2 por 2, y eso ahora sí es 8, bien, ya es algo, si bien independiente de lo fácil o difícil que sea sacar ese resultado, la cosa es el tiempo que a nosotros nos emplea, por ejemplo, poner 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, que tengo cuántas veces 2, aquí tengo 9 veces 2. Lo que yo escribo en este caso es 2 elevado a 9. ¿Qué me dice esto? La potencia es una multiplicación reiterada del mismo número. Multiplicación reiterada. Eso es una potencia. ¿Bien? Y de hecho muchos conceptos matemáticos son simplemente una abreviación de algo muy largo. Así nace la multiplicación, así nace la potencia y demás. Ahora bien, chiquillo, cuando yo tengo una potencia, por ejemplo, b elevado a n, significa que este b va a estar multiplicado por sí mismo, ¿cuántas veces? N veces. Si n es 5, va a ser multiplicado 5 veces. Si n es 1, solamente una vez. Pero lo importante aquí es los nombres que van a tener este b y los nombres que va a tener este n. El b abajo, bueno, ese número de abajo se va a llamar base. Y el numerito de arriba se va a llamar exponente. ¿Vean? La base es el número que se va a multiplicar tantas veces según el exponente me lo diga. Pongamos un ejemplo. 2 elevado a 3. El 2 es el número que se va a multiplicar ¿cuántas veces? 3 veces. 2 por 2 por 2. Al final me da 8. Bien, chiquillos, ¿se entiende lo que es potencia? Las partes de la potencia, necesito la confirmación de los dos para seguir. Sea, ¿no? Ya, acuérdense, si ando cualquier duda me van diciendo. Las potencias en sí, la verdad es que hay potencias que al final son demasiado grandes. O sea, por ejemplo, el 6 elevado a 5 es un número demasiado grande y que normalmente uno no lo conoce. 6 elevado a 5 es 7776. Grande, o sea, es como súper difícil de aprender. Pues la verdad es que la potencia nosotros la vamos a ocupar más que nada por sus propiedades. Nosotros necesitamos saber sus propiedades. Y vamos a empezar a una introducción de las propiedades viendo la importancia de los signos de la base en la potencia. ¿Bien? De hecho, eso es lo que vamos a ver ahora. Signos en una potencia. Entonces vamos a ver la primera parte, vamos a ver la segunda y ustedes van a ir confirmando si es que entienden. Signos de una potencia. Por ejemplo, Diego, ¿me puedes dar un ejemplo de una potencia de exponente par? Ojalá no tan larga no tan grande para poder calcularlo. Diego. Diego, ¿estás por ahí? ¿Me puedes dar el ejemplo? Ya,
Ya, ¿me puedes dar un ejemplo de una potencia de exponente par? ¿Sí yo? ¿Sí o no digo? Es por ahí, ¿no? Sí, sí, muy bien. Sí, pongamos que esta es la idea. Que sea 5 elevado a 2. Bien, y lo vamos a comparar qué pasa ahora cuando sean menos 5 elevados. ¿Bien? Pero súper, excelente. Gracias a ti. Fíjense que vamos a tener tres casos, y esto lo voy a poner abajo mejor, para poner más tiempo, porque voy a tener tres casos. Cuando les pide los ejemplos, díganlo nomás, ¿bien? Y si no está mal el ejemplo, lo confirmamos al tiro, porque necesito que ustedes aquí intenten participar. Vamos a poner tres ejemplos. El primer ejemplo, chiquillo, va a ser cuando el número es positivo. El segundo ejemplo va a ser cuando el número es negativo pero está en paréntesis. Y el tercer ejemplo va a ser el número negativo cuando no hay paréntesis. Y les voy a decir la diferencia. El primero sería poner lo mismo que 5 por 5, que por ende nos va a dar 25. Bien. Lo segundo es, me dice menos 5 elevado a 2, pero el paréntesis me dice que tengo que repetir el menos 5. Menos 5 por menos 5, que me va a dar como resultado 25, porque 5 por 5 es 25 y negativo por negativo es positivo. Pero fíjense ahora, chiquillos, lo que pasa con el otro. Cuando yo no tengo paréntesis, el 2 está solamente arriba del 5. Por ende, lo que se repite es el 5 y el menos queda ahí, al ladito. ¿Por qué? Porque es distinto tener menos 5 entre paréntesis el 2, ¿eh? Que menos 5 elevado a 2 sin paréntesis. Porque esto me está diciendo que el 2 está elevando solamente al 5 y el paréntesis me está diciendo que está elevando todo. Por ende, el resultado de esto es menos 25. ¿Por qué menos 25? Porque 5 por 5 es 25 y se le agrega el menos que estaba ahí afuera. ¿Eh? Esa es la idea. Chiquillos, este punto, cuando esta diferencia de signos, cuando tengo exponente par, esto pasa cuando tengo exponente par. Bien, ¿lo entienden? Ya, perfecto. Sumamente importante eso. Fíjense que vamos a ver la diferencia. Seba, ¿me puede ayudar diciendo una potencia de exponente impar, ojalá no tan grande? Seba, ¿me puedes ayudar dando un ejemplo de una potencia de exponente impar? Ya, pero el impar, ¿cómo está? 6 elevado a 3 puede ser. Ya, gracias. Ya. Fíjense que aquí vamos a poner los mismos tres ejemplos. El 6 elevado a 3, el menos 6 en paréntesis elevado a 3. ¿Vale? Y vamos a poner el menos 6 elevado a 3 pero sin paréntesis. Se van a dar cuenta de lo que va a pasar cuando nosotros tenemos exponente impar. ¿Sí? En el primer caso, chiquillo, pasa lo siguiente. Me va a quedar 6 por 6 por 6, que es 6 elevado a 3. ¿Ah? Que esto al final es 216. Porque 6 por 6 es 36, 36 por 6 es 216. Cuando yo tengo menos 6 elevado a 3, lo que yo tengo va a ser
tal como allá se repetía el menos 5, o sea, aquí se repite el menos 6, porque el paréntesis me indica que el 3 está elevando tanto al 6 como al negativo. Por ende, el resultado de esto es menos 216. ¿Por qué? Porque fíjense, menos por menos más, por menos menos. ¿Eh? Pero cuando yo no pongo el paréntesis, pasa lo siguiente. El 6 es el único que se repite, porque el 3 está elevando solamente al 6. Entonces pongo el menos que estaba adelante, y es 6 por 6 por 6. Pero en este caso, chiquillo, el resultado también va menos 216. Si se fijan, esto pasa cuando yo tengo exponente impar. Ahora bien, si se fijan, cuando yo tengo exponente par, importa el paréntesis. Importa el paréntesis. Pero cuando yo tengo exponente impar, no importa el paréntesis. ¿Por qué no importa el paréntesis? Bueno, aquí para abajo. ¿Por qué no importa? Perdón, voy a dejarla hasta ahí, ¿no? Porque el resultado es el mismo con o sin paréntesis. El paréntesis, tengo que tener mucho cuidado cuando el exponente es par. Esa es la idea. Esa es la idea. Chiquillo, ¿entienden qué pasa ahora con el exponente impar? Y la diferencia y por qué importa en uno y por qué no en el otro. Ya, perfecto. Mm. Veamos la parte de propiedades. ¿Ya? Esto también, si bien son propiedades, eh, de aquí en adelante empieza las propiedades, lo grueso de las propiedades. ¿Ya? Eh, Fijémonos que tenemos las primeras propiedades. La primera propiedad es que todo número, el 1 elevado a cualquier número, como por ejemplo a 50, siempre va a ser 1. ¿Eh? Porque va a ser 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1. ¿Eh? Ah, bueno, contarles que nosotros no vamos a ver estas cuatro propiedades porque después las nombramos. De hecho, estas dos de abajo ya las nombramos. Con la otra ya las vamos a nombrar. Pero hay algo interesante, chiquillos. Cuando yo tengo el menos 1, un menos 1 elevado a un número, y eso va a depender. Acuérdense, chiquillos, que cuando yo escribo 2n, estoy hablando de números pares. Y cuando yo estoy hablando de 2n menos 1, o 2n más 1, aunque más formalmente es menos 1, estoy hablando de números impares. ¿Bien? Por ende, fíjense que cuando yo tengo un menos 1 elevado a un número par, ¿eh? Como por ejemplo 20, el resultado va a ser 1 positivo. Porque ya vimos, si eso está en paréntesis y el número es par, el resultado va a ser positivo. Pero si es que tengo este mismo paréntesis y el exponente es impar, por ejemplo 23, el resultado va a ser menos 1. Porque ya vimos aquí que si tengo un número negativo elevado a un impar, el resultado también es negativo. ¿Bien? Esa es la idea. La última propiedad que vamos a ver aquí es el hecho de que cualquier número elevado a 1 es el mismo número, como por ejemplo 576 elevado a 1 es lo mismo que 576. ¿Mm? Esa es.
chiquillos, estas cuatro de acá, ¿la entienden? ¿La entienden bien? ¿Diego? Ya, bien. Es importante entender esto, chicos. Ahora vamos a pasar a algunas propiedades que pasan en la multiplicación de potencia. Y vamos a ver dos casos. Primero, cuando tenemos igual base. ¿Bien? Y hola Mati. Y segundo, cuando tengamos igual exponente. ¿Bien? ¿Qué va a pasar? Cuando nosotros tenemos multiplicación de potencias de igual base, siempre se va a conservar la base y se van a sumar los exponentes. ¿Bien? Por ejemplo, Diego, ¿me puedes ayudar por favor? Que bloquee tu micrófono, ojalá. ¿Me puedes dar dos potencias de igual base? Da igual cuáles sean. Diego, ¿estás por ahí? Diego, ya, sí. Ojalá no sean iguales, pues pongamos distintos 9 elevado a 2 por 9 elevado a otra cosa, ojalá. Ah, bueno, ya. Gracias, Diego. Fíjense, chiquillo, que el ejemplo que me dio el Diego tiene la misma base, al 9, y se están multiplicando. ¿Cómo se resuelve esto? Como un 9 elevado a 2 más 4, que nos da como resultado un 9 elevado a 6. Porque cuando tengo multiplicación de potencia de igual base, se mantiene la base y se suman los exponentes. De hecho, muchas veces se relaciona la suma con la multiplicación y viceversa. Ya vimos el porqué, inclusive. Y asimismo, la resta también con la división. ¿Qué va a pasar, chiquillo, cuando yo tengo iguales exponentes? Cuando tengo iguales exponentes, lo que va a pasar es van a multiplicar las bases y se mantiene el exponente. Pero para con un ejemplo siempre queda más claro. ¿Bien? Así que, Seba, ¿me puede ayudar diciendo dos potencias que tengan el mismo exponente? Sí, ya, ya, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, lo que vamos a tener aquí, fíjense que cuando tengo igual exponente, esto se puede resolver de la siguiente manera. Multiplico las bases, 6 por 8, y mantengo el exponente. Por ende, el resultado de esto es 6 por 8, 48, elevado a 3. ¿Bien? Y muchas veces, chiquillos, ustedes no van a tener que calcular esto. O sea, con que les quede ahí el 48 elevado a 3, bien, ya se lee. Chiquillos, multiplicación de potencia. ¿Lo entienden? Los dos casos. ¿No? Seba, Ivo, Mati. Qué bien, Mati. Ya, perfecto. Va a pasar exactamente lo mismo, muy parecido inclusive, en la división de potencia. Cuando nosotros tengamos división de potencia, chiquillos, la cosa es sumamente similar. Vamos a tener algún ejemplo. Mati, no sé si podrás prender tu micrófono o escribir en el chat veloz. Eh, si me puedes dar ejemplo de dos potencias de igual base. Siendo la base, ¿verdad? Repite esa parte. El número de abajo. Base, ¿verdad? Y exponente.
Yo no sé si es que... Ya, muchas gracias. El Mati nos dice 3 elevado a 2 y 3 elevado a 6. Fíjense que ahora vamos a ver división de esto. ¿Qué pasa en la división, chiquillos? Cuando tengo la misma base, la base se mantiene y lo que pasa es que los exponentes se van a restar. Como antes, cuando teníamos multiplicación se sumaban, con la división se restan. Entonces esto es 3 elevado a menos 4. Que 2 menos 8 es menos 4. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué va a pasar cuando tengamos... Bueno, algo interesante aquí, que vamos a ver el mismo ejemplo. Que esto pasa exactamente cuando yo lo tengo en fracción, pero porque ustedes tienen que acordarse que la división es una fracción. Y pasa exactamente igual. O la fracción es una división. Da igual. Exactamente pasa cuando tengo igual exponente. Diego, ¿me puedes dar dos potencias de igual exponente? Da igual cuál es, no necesito que las pienses tanto. Dos potencias de igual exponente, por favor. ¿Ya? Ya, ojalá no sean la misma. Cambio de la base. Hasta ahí. Sí, tienen que tener el mismo exponente. Ya, está bien. Gracias. Ya, está bien. Está súper. Eh, no siempre es bueno como poner los mismos números en temas de ejemplo porque pues no sé si no confunde. Pero aquí pasa exactamente igual que pasaba antes. O sea, cuando tengo el mismo exponente, lo que pasa es que el exponente se mantiene y los números ahora se dividen porque estamos viendo división. ¿Bien? Y esto pasa igual cuando yo tengo esto mismo en fracción, porque la fracción al final es una división. Entonces esto es 8 dividido 6 elevado a 6. ¿Ven? Que al final 8 elevado a 6, por si ustedes quieren, bueno, no es necesario sacarlo, pero 8 elevado a 6 en todo caso es 1,3 periódico elevado a 6 y da igual si lo hago como división o fracción, el resultado, porque al final la división y la fracción es lo mismo. ¿Eh? Así que esta parte, chiquillo, de división de potencia, tanto de igual base como de igual exponente, ¿queda clara? ¿La entienden? Muy similar a lo de multiplicación. Ya se me olvidó. ¿Sí? Ya, perfecto. Muchas gracias. Por eso necesito la aprobación de todos los pasos. Esto es cortito. ¿Ven? Voy a organizar la aprobación de ustedes para poder avanzar. Es potencia de una potencia. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo un número elevado a otro? Y, o sea, ¿me puede ayudar? Ya. Dime un número elevado a otro. 3 elevado a 3 y ese número elevado a otro. Otro número, cualquiera. Ya. Gracias. Gracias. Fíjense, chiquillos, que esto puede pasar. Tengo un número elevado a otro. E inclusive hay muchos ejercicios que se que tengo un número elevado a otro, otro, que vamos a ver el caso. Y en este caso, lo que pasa es que, bueno, la base queda igual, porque no tiene nada que ver, y los exponentes, chiquillos, se van a multiplicar. Ese 3 se van a multiplicar con ese 4. Por ende, esto va a ser un 3 elevado a 12. ¿Bien? ¿Qué va a pasar en esos ejercicios? Que probablemente si que alguno de ustedes ha hecho ensayo, que lo recomiendo ir haciendo ensayo, ojalá ya cerquita de la mitad de año ya podrían haber hecho alguno. Quizás en el colegio ya le hicieron alguno, pero si no, métanse a la página, no sé, puntaje nacional
Hay muchos ensayos, ustedes los pueden personalizar por nivel de dificultad, si quieren hacerlo fácil primero y demás. Se nos fue el Diego. Eh, que por ejemplo aparecen ejercicios como esto, como 3 elevado a 2, eso elevado a 4, eso elevado a 5, esto elevado a 6, y ¿cómo se resuelve eso? Bueno, la base se mantiene y se multiplican todos los exponentes luego al final. ¿Eh? Que no tengo a todo esto, no tengo ni idea cuánto es eso, pero lo vamos a calcular. 2 por 4, 8, por 5, 40 y por 6, 240. 240. ¿Ya? Y es básicamente lo mismo. Esa es la idea de potencia de una potencia. O sea, si tengo, al final, si tengo algo más elevado arriba, lo único que tengo que hacer es intentar multiplicar todas las exponentes. Chiquillo, ¿se entiende potencia de una potencia? ¿No? ¿Se me quedó tú? ¿O lo por bien. Bien, eso es. Eh, bien, bien. Esa es la idea. ¿No? Súper, súper. Veamos esto. Potencia de exponente negativo. ¿Ya? Y aquí, bueno, vamos a tener dos casos de cuando tengo base entera y base fraccionaria, por al final ustedes se van a dar cuenta que es lo mismo. Y nos tenemos que recordar lo siguiente. Una palabrita que aparece aquí, pero que yo no estoy leyendo las definiciones porque es mucho más fácil así, a veces las definiciones solo enredan. Una palabra que sí es recíproco. Yo se la he repetido hartas veces. El recíproco o inverso multiplicativo, que es lo mismo. ¿Alguien de los tres me podría decir qué es recíproco o inverso multiplicativo? ¿Se acuerdan? Sí, no. ¿Qué es recíproco o inverso multiplicativo? ¿Qué significa? Ya, una pista, chiquillos. Lo ocupamos cuando nosotros queremos dividir fracciones. Sí, parecido a lo contrario. Por lo contrario, en matemática es como significa otra cosa, pero cerca. Fíjate que si yo tengo una fracción a partido b y lo que yo quiero sacar es el recíproco de esto, lo que tengo que hacer es dar vuelta a la fracción. Recíproco es dar vuelta a la fracción. Cuando te piden sacar el recíproco o el inverso multiplicativo, es dar vuelta a la fracción, nada más que eso. ¿Ya? Y eso es lo que hacemos nosotros cuando dividimos fracciones. La segunda fracción la damos vuelta para poder convertirla en multiplicación. ¿Por qué les digo esto? Porque una potencia nosotros la definimos como una multiplicación reiterada. Es decir, la base se multiplica tantas veces según el exponente nos indique. Pero vamos a tener un ejemplo, por ejemplo, con base entera. Mati, escribe un número normal elevado a un número negativo. Por favor. Cualquiera. Muchas gracias. El Mati nos dice 5 elevado a menos 2. El problema es que esto, en definición de potencias, es imposible de hacer porque ¿cuántas veces multiplico el 5? Menos 2 veces. Es como raro, ¿cierto? Entonces, las potencias funcionan solamente cuando yo tengo el exponente positivo. Y si no lo tengo positivo, yo lo tengo que convertir a positivo. ¿Bien? ¿Y cómo lo hago? De la siguiente manera. Lo primero, chiquillos, tenemos que recordar que todo número está partido por 1.
Y al momento de partir por 1, lo que voy a hacer yo va a ser poner un paréntesis. Y voy a ocupar el recíproco, es decir, voy a dar vuelta la fracción, y al darle vuelta la fracción, el exponente queda positivo. Esa es la idea. Con base fraccionaria es exactamente lo mismo, solamente que nos saltamos un paso. Diego, ¿estás por ahí? ¿Les voy a hablar bloqueando el micrófono? Ya. Dime una fracción elevada a un número, por favor. Cualquiera. Cualquiera. Ya. Menos 6 que lo vamos a poner. Bien. Muchas gracias. Fíjense que esto es sumamente difícil de hacer por el hecho de que menos cuántas veces multiplico el 4 medio. Lo que se hace es dar vuelta a la fracción de modo que me quede 2 cuartos. ¿Bien? Y eso va a estar al final elevado a 6, porque al momento de dar vuelta a la fracción se me cambia el signo de mi exponente. Entonces cada vez que ustedes se pillen con un exponente negativo, saben que van a tener que convertirlo a fracción, si que aún no lo es, y dar la vuelta. Esa es. Chiquillo, esta parte de potencia de exponente negativo, ¿la entienden bien? Necesito la confirmación de todo. Gracias, Mati. Gracias. Perfecto. Ahora vamos a ver últimas dos cositas sumamente importantes. La primera, súper fácil. Cualquier número elevado a 0 da 1. ¿Bien? Cualquier número elevado a 0 da 1. Como por ejemplo 816 elevado a 0 da 1. Todo número elevado a 0 es 1, con excepción del 0 elevado a 0. El 0 elevado a 0 no existe. Es una indeterminación matemática. Si quieren más adelante, cuando les pase alguno, mini desafío, ustedes ahí lo van a poder descubrir por qué. ¿Bien? Ahora bien, veamos potencia de base 10. Y aquí yo les voy a enseñar unos truquillos que esto se les va a hacer súper fácil. ¿Qué va a pasar cuando tengo potencia de base 10 con exponente negativo? Con exponente positivo. Primero. Nosotros sabemos, chiquillos, que 10 elevado a 1 es 10, porque todo número elevado a 1 es el mismo número. Cuando tengo 10 elevado a 2 es lo mismo que 10 por 10, que por ende nos da como resultado 100. 10 por 10 es 100. 10 elevado a 3 es 10 por 10, 100 por 10, 1000. Al final nos da como resultado. Si se fijan, chiquillos, la cantidad de ceros depende del exponente. Por ende, si yo quiero un 10 elevado a 6, el resultado va a ser 1.000.000. ¿Bien? Porque es un 1 y 6 ceros. Es el mismo. Eso pasa con los exponentes positivos, pero probablemente ustedes lo sabían, y si no, no es algo difícil. Pero pasa algo singular cuando yo tengo el exponente negativo. Cuando yo tengo el exponente negativo, chiquillos, como 10 elevado a menos 1, esto no puede, como está elevado a menos 1, no puede ser 10, porque el 10 elevado a 1. Lo que se hace cuando tengo el exponente negativo, y esto, ojo, pasa solamente cuando yo tengo un 10 elevado a algo, ¿ven? Se da vuelta el número, es decir, en vez de poner 10, lo pongo 0,1 y le pongo la coma. Si tengo un 10 elevado a menos 2, yo sé que el 10 elevado a 2 es 100, entonces escribo el 100 al revés y le pongo la coma. Asimismo, si yo voy a tener un 10 elevado a menos 6, voy a escribir 6 ceros, 1, 2, 3,
4, 5, 6 y pongo el 1. Es como si tuviese un millón al revés y le pongo la coma. Esa es la idea. Tanto cuando esto pasa, importante, solamente cuando tengo base 10. Si no tengo base 10, no pueden cumplirse esta regla. Chiquillo, potencia de base 10. ¿Se entiende? Bien. Ya, perfecto. Ahora, en el tiempo que nos queda, vamos a hacer unos ejercicios. Y... bien. Y bueno, a ustedes les voy a dejar también otra cosita. Ya, vamos a ver algunos. Aquí no está. Estos ejercicios, chiquillos, voy a necesitar que ustedes lo hagan. ¿Bien? Así que voy a asignarle uno a cada uno y una vez que lo tengan listo, me dan la respuesta. Bien, tal como hicimos la otra vez. Denme un segundo para poder ponerlo aquí. Lo está yendo por acá. Ya. Se los voy a dar en orden tal como me aparecen ustedes en el Teams. Para que sea justo. La primera persona que aparece es el Seba. Bien. Así que al Seba le vamos a dar el 2 elevado a 0 por 3 elevado a 1 por 5 elevado a 1, que me diga cuánto es, apenas lo tenga. Y si está bien, bacán, y si no, vamos a seguir con y lo corregimos de inmediato. Los siguientes los tenía por aquí. Ya. Quien me sigue es el Mati, ¿eh? Que le va a tocar es 2 elevado a 2 por 3 elevado a 2 por 2 elevado a 2. Bien, el resultado. Y por último el Diego. Estos son para tener un poquito de eh, baje. Bueno, este no es así. Menos 1 por 4 elevados. Así que eso, chiquillos. No son tan difíciles. Así que apenas los tengan me vayan diciendo el cuánto les da.
Ya, chiquillo, estoy viendo aquí los resultados que mandaron ustedes. Ya. El Mati por un lado me dice que es 144. Bien. Eso está perfecto, Mati. Hay dos maneras de hacer el ejercicio del Mati. La primera es, es resolver cada uno, que me quede 2 por 2, 2 elevado a 2, 4, 3 elevado a 2, 9, 2 elevado a 2 es 4. Y hacer todo eso y que al final les quede 144. O la otra manera de hacerlo es, como todos tienen el mismo exponente, ocupar las propiedades y a pesar de las propiedades me queda 2 por 3 por 2 y todo eso elevado a 2. Y al final me queda un 12 elevado a 2 que eso es 144. Bien. Esa es la idea. Y veamos el del Seba primero antes de ver el del Diego. El del Seba, claramente, 12 elevado a 0 es 1, porque todo el número elevado a 0 es 1. Y por ende, le hay que dar 1 por 3, porque 3 elevado a 1 es 3 y 5 elevado a 1 es 5. Y eso le da como resultado 15. Muy bien, Seba, muy bien, Mati. Y el Diego le quedó un 4 elevado a menos 1 por un 4 elevado a 2. Esto igual habían dos formas de hacerlo. Una forma que era pasar este número, convertirlo, ¿verdad? De esta manera, y que al final les quedaba 1 partido 4, porque al final, si lo dábamos vuelta, el exponente quedaba positivo, por 16, hacer esta multiplicación, me quedaba 16 partido 4, que eso al final es 4. Y, y por otro lado, había una forma mucho más fácil de hacerla, que espero que esto así, que es como tener la misma base, se suman los exponentes y me queda un 4 elevado a 1, que al final es 4. Entonces ahí tenemos ejercicios de manera distinta de hacerlo, ejercicios no tan complicados y los tres dieron con el resultado, así que felicitaciones independiente de la manera que lo hayan hecho. Eh, Cualquier manera es válida, ustedes tienen que pillarle que ustedes se la hagan más fácil. Súper bien con eso, tío. Por último, dos cosas. ¿Ya? Lo primero es una mini misión para ustedes, que no va a ser una tarea, sino que es eh, una misión para que ustedes puedan eh, poder que estos ejercicios se le hagan mucho más fáciles, estos ejercicios y otros, que yo les ruego, por favor, chiquillos, que bueno, si ustedes tienen un cuaderno especial para esto, o sea, donde estén escribiendo, o sea, ojalá tengan algo a mano para que ustedes hagan de esta manera. Por ejemplo, el 1 elevado a 2, el 2 elevado a 2, que se sepan los números elevado a 2, ojalá hasta el 13 elevado a 2. Ideal hasta el 13. Bueno, si pueden hasta el 15 elevado a 2, ideal. Porque esto es 1, esto es 4, esto es 169, ¿verdad? Y este es 225, creo, si no me equivoco. Perdón, solo alergia no COVID. Y eso es sumamente ideal, chiquillo. Si ustedes también se pueden saber las potencias de base 2, por ejemplo, el 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, y así inclusive hasta el 2 elevado a 10, ¿bien? O más, si que ustedes quieren. Ideal sabérselo. La del 2 son súper facilitas porque vamos multiplicando por 2 nomás. Pero vamos duplicando todo. Al final esto es 1024. ¿Eh? Y pueden, por último, sería ideal si ustedes se supiesen las del 3, pero las del 3 ojalá, o sea, pocas, ¿no? O sea, no tienen que sabérselas todas. Si ustedes saben 3 elevado a 1, 3 elevado a 2 y así hasta el 3 elevado a 5, ideal. ¿Por qué se los digo, chiquillos? Porque estas son las cosas que más se repiten. Los 3, los 2 y sobre todo ustedes que en unas semanas más vamos a ver logaritmos, también se van a repetir mucho. Entonces, importante que ustedes lo sepan. ¿Bien? Eso se lo dejo como misión.
Bien, si es que ustedes, por ejemplo, si tuviesen su cuaderno, supongamos que este es mi cuaderno, sería ideal que ustedes lo pusieran, no sé, en esta primera hoja, de manera de que si están haciendo un ejercicio, se van a la primera hoja, lo ven al tiro, o lo ven, o lo ponen en la última hoja. O si ustedes están haciendo un ejercicio, se olvidan. Chuta, ¿cuánto era 12 elevado a 2? Van a la última, 144 inmediatamente. Y así se van a acordar. ¿Ya? Eso es la idea. Chiquillos, antes que se vayan, yo les quiero dejar un mini desafío. ¿Eh? Así que qué bueno que se mantengan todas aquí. Este desafío sería ideal. Bueno, a todo esto es como es un desafío, no vale buscarlo en internet. Porque en internet probablemente se lo expliquen, quizás ya hay cuánta gente haciendo un video con respecto a esto, no sé, es un desafío que vi hace mucho tiempo y siempre lo tengo en la cabeza. Lo quiero que ustedes lo tengan, más que nada porque los desafíos ayudan a pensar de manera distinta a veces en las matemáticas. ¿Ya? Sería ideal que alguien la otra semana me dijese, profe, es tanto y por qué es tanto. ¿Ya? Así que piénsenlo. Por favor, no hagan trampa y no lo busquen en internet. Porque así no tiene mucha lógica. Supongamos hay tres amigos. ¿Ya? Y el que lo estén anotando, igual les voy a mandar un pantallazo sobre él. Tres amigos. Los amigos van a ser, ¿ya? El Seba, el Mate y el Diego. ¿Ya? Los tres amigos están jugando ping-pong. ¿Ya? Espero a usted le guste el ping-pong. ¿Ya? Están jugando a, bueno, la cosa que se llama como rey de la pista. Que la verdad es que esa es cuando están jugando onda, que por ejemplo, el Mati con el Seba están jugando, el ganador se mantiene y quien queda es es el Mati porque ganó, entonces el Diego pasa y juega contra el Mati. Y entre el Mati y el Diego gana y el Diego se queda jugando y pasa al Seba y así. Como que el ganador pertenece. Entonces, como están jugando a el ganador pertenece. Ese es el- y el perdedor espera su turno de nuevo, claramente. Dice que al final del día, ¿no? eh, el Seba jugó 10 veces. ¿No? El Mati jugó 15 veces. Y por otro lado, el Diego jugó 17 veces. ¿No? La pregunta es, en base a esta información y lo que está arriba, ¿quién perdió el segundo juego? Eso es el día. De modo igual le vamos a sacar pantallazo, ¿verdad? Entonces lo voy a... Eso es. Si lo han visto alguna otra vez, bueno, y el que lo recuerda, y si no, pues intenten hacerlo, denle una vuelta, de repente es entretenido ver estas cositas que tienen algo,
eh, algo especial. Así que eso, chicos. Ya, chicos. ¿Todo bien? O por favor, intenten hacer esto. Interesante ese, hacer esto. Ya, chiquillo. Si hay algo que no entiendan, me van diciendo. ¿Está todo claro con respecto a la clase? Ya, bien. Mati, Diego. Ya, súper. Ya, chiquillo. Entonces, dejamos la clase hasta aquí, llegamos a la hora ya. Ojalá vean lo del desafío, eso, lo de las tablas, lo pueden hacer ahí con el tiempo. Nada obligatorio, pero se les va a hacer mucho más fácil los ejercicios, si saben eso, no hay duda, no hay duda. Así que eso, chiquillos, intenten ver esto, repito, porque es interesante y se van a dar cuenta de que el resultado a veces no es tan evidente como uno piensa. Así que eso. Ya, chiquillos, que estén bien, un abrazo, nos estaríamos viendo el próximo lunes. Acuérdense que si tienen cualquier duda con esto, con respecto a la materia de su colegio, me preguntan nomás, estoy a su disposición. Así que estén bien, chiquillos. Chao, chao, que tengan una buena resto de semana. Chao, chao. Chao.